Ya, vamos a comenzar este problema de atención al cliente. Lo vamos a hacer a través de una simulación dentro del Excel, ya que es un problema relativamente pequeño. Es un sistema de tres servidores, lo podemos ver como a tres cajeros que van a atender a cinco clientes que van a ir llegando uno después del otro. El tiempo de llegada de cada uno, después de que llega el anterior cliente, tiene una distinta distribución de acuerdo a lo que se ve dentro del texto. Ustedes pueden ponerle pausa así que lo pueden leer también. La gracia es que para poder dar un estimador puntual vamos a hacer 5.000 observaciones dentro de nuestro modelo. Vamos a empezar con el Excel. Ahora, antes de ver este video, lo bueno es que vieran un video anterior en donde se generan variables aleatorias con distintas distribuciones, porque es justamente lo que se va a hacer ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es para los clientes, el cliente uno 2 3 4 y 5 determinar en qué momento llegan. Eso es lo más fácil que se puede hacer. Entonces vamos a determinar en qué tiempo va a llegar cada uno de los clientes. Según el problema se asume que el cliente uno va a llegar en el tiempo cero, así que no debería ser mayor problema. Y luego de que llega el cliente 2, o sea, el tiempo que demora el cliente 2 ya tiene una cierta distribución. De acuerdo al problema, si vamos al enunciado, nos dice que el primero tiene una distribución exponencial con media 15 minutos. Aquí es donde es bueno que vean el anterior video porque sale cómo interpretar estas distintas funciones para poder crear una variable aleatoria. Yo voy a ingresar la fórmula directamente. Entonces la fórmula para crear una variable aleatoria con distribución exponencial y con media 15, en este caso sería una fórmula de eh, menos 15 multiplicado por el logaritmo natural. En Excel lo escribimos de esa manera. Y en el logaritmo natural iría una variable, en este caso un número aleatorio, ya que es el que usamos para calcular una probabilidad. Y ahí tenemos el tiempo que se demora, sería ese. Todo eso está en minutos. Entonces el cliente uno llega en el tiempo cero, el cliente 2 llega en este tiempo. Entonces lógicamente el cliente 2 llega después del cliente uno, pero como el cliente uno llega en el punto cero, sería como sumarle cero. Ahora para el cliente 3 se va a hacer exactamente lo mismo, pero tendríamos que sumarle el anterior valor, ya que llega después de ese cliente. Entonces es igual a, primero que nada, este valor de acá, más, y ahora dentro de lo que teníamos que trabajar, el segundo cliente tenía una distribución Webull. La distribución Webull también aparece en el video, es relativamente fácil, es un tanto más larga, por tanto hay que tener cuidado, pero no es tan difícil. En este caso, dentro del Excel hay que tener cuidado con los paréntesis para esta ecuación. Sería, de acuerdo a los parámetros que nos dan, 5 multiplicado por... Lo que se hace es multiplicar el 5 por un logaritmo natural negativo de un número aleatorio. Y todo eso se va a elevar a uno partido por alfa. En este caso el alfa nos dio 2 de acuerdo a los datos del Word. Entonces voy a hacer un paréntesis. Dentro del paréntesis hay menos logaritmo natural. Abro y cierro el paréntesis y dentro de ese paréntesis debería haber un número aleatorio. Abro y cierro el paréntesis. Ahora, todo el logaritmo natural, o sea, todo esto tiene que estar elevado. Entonces, para eso voy a hacer otro, eh, otro paréntesis para marcar todo el logaritmo natural. Y luego de eso el signo de elevación. Y todo eso de nuevo con otro paréntesis. Y eso es elevado a 1 dividido 2. Entonces es la suma del anterior valor más la variable aleatoria que se está generando. Y ahí nos da otro valor. Lógicamente, este valor tiene que ser mayor al anterior porque llega después. Vamos por el número 4.
Para el número 4 y el número 5 va a ser mucho más fácil. Aquí vamos a ver por qué. Para el número 4 lo que tenemos es una distribución beta. En algunos casos lo que estamos haciendo siempre es sacar una inversa de una probabilidad. Pero para la distribución beta el Excel nos da la fórmula inmediatamente. Entonces solamente escribimos la inversa. Para estos casos también lo que estamos haciendo es calcular la inversa. Ustedes lo van a ver en el video. Entonces aquí simplemente buscamos la función inversa. Es imp.beta.n. Luego de eso tengo que darle la probabilidad. En este caso la probabilidad es un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces utilizamos la función aleatorio. Y luego de eso damos todos los parámetros que nos dieron dentro del ejercicio. Y eso es 3, luego el 4, luego el 0 y luego el 7. Y si vemos acá, son los mismos parámetros, 3, 4, 0 y 7. Todo esto está en minutos. Además de eso, lo que tenemos aquí es el tiempo el tiempo exacto en el cual llegó el cliente 4. El cliente 4 llega después del cliente 3. O sea, tenemos que sumarle el tiempo en el cual llegó el cliente 3. Entonces, más. En este caso, el cliente 3 está en D3. D3. Ya está. De nuevo, entonces el cliente llegó en el 19, el 16 y 21. Como son aleatorios, van a ir cambiando en cada momento. Vamos a pasar al siguiente. El cliente 5, y esto es mucho más fácil, posee una distribución uniforme entre 0 y 10. Ahora hay que tener cuidado en esta parte porque todas las otras distribuciones nos han estado dando valores que son decimales. Por tanto, deberíamos utilizar también una forma que nos dé decimales. Si nosotros utilizamos el aleatorio entre, lo voy a dar aquí, entre 0 y 10, lo que nos van a dar son valores enteros. Entonces vamos a estar jugando con cosas distintas en este caso. Entonces para que sea lo mismo, lo que yo aconsejaría sería simplemente hacer un arreglo. Bueno, estamos jugando con varios decimales, aquí también le podemos poner varios decimales. Vamos a decir que es aleatorio entre 0, punto y coma. Si le pongo 10, no lo divido. Después por cada otro 0 que yo lo ponga, tengo que dividirlo por una potencia de 10. Ahí lo estoy dividiendo por 10, 100, 1000, 10.000 y dejémoslo en 10.000. Entonces luego de eso, todo esto es dividido 10.000. Y ahí está. En este caso me va a dar números decimales. Todavía no está listo porque hay que sumar lo anterior. Es más que nada para mostrarles que ahora me dan números decimales. Si quieren más decimales, simplemente aumentan este número junto con este. Ahora, lo otro es que el cliente 5 llega después del cliente 4. Por tanto, va a ser lo que está aquí más este número anterior, que es el E3. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí E3 más lo que pusimos anteriormente. Y ahí está. Verificamos de nuevo que cada cliente llega después que el otro. Entonces, ¿cuál es la gracia de lo que hemos hecho hasta ahora? Primero, saber generar números aleatorios, que es el anterior video, o sea, variables aleatorias, que es el anterior video. Y además de eso, tener en cuenta que si el cliente llega después que otro cliente, tenemos que sumarle el tiempo. No tenemos que ver cuánto se demora, sino que ver cuándo llegó. Entonces, por ejemplo, estamos diciendo que este llegó al mediodía, después te llegó a las 14 horas, a las 18 horas, a las 22 horas. Bueno, este ya no existe, pero esa es la idea, ver el momento en el que llegó o la hora en que llegó. Entonces, ahí tenemos los clientes listos. El problema dice estimar el tiempo total de atención para todos los clientes, o sea, cuando sale el último cliente. Ahora, ese es el cuidado que hay que tener, es el último cliente. El cliente 5 no necesariamente va a ser el último. Entonces, eso lo vamos a tener que trabajar. Pero podemos partir con cosas obvias. Si el sistema está vacío y llega el cliente 1, va a estar vacío el sistema y se va a atender él. Luego, como son tres servidores, cuando llegue el cliente 2, todavía va a haber un cajero. Y cuando llegue el cliente 3, todavía va a haber un cajero. Eso significa que tanto el cliente 1, 2 y 3 llegan e inmediatamente son atendidos.
porque hay 3 cajeros disponibles. Pero tenemos que ver qué pasa con el 4 y con el 5. Entonces aquí tenemos las llegadas. Entonces estos son clientes llegadas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer las salidas. Entonces para el cliente 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces clientes salidas. Y ahora vamos a calcular en qué momento se fue cada uno. Vamos por lo más fácil. Bueno, primero recapitulemos un poquito. Ya hicimos lo primero. Ahora dice que los tiempos de servicio de cada uno siguen una distribución gamma 5,8. Afortunadamente para la función, en este caso gamma, también podemos utilizar la función inversa. Entonces lo único que tenemos que hacer dentro del Excel es ver cuál es la función inversa y utilizarla inmediatamente. En este caso la función inversa, la función gamma es int gamma. Volvemos al Excel. El cliente 1 llega en el momento 0. Eso significa que el tiempo en que salió es simplemente 0 más el tiempo de demora. Entonces va a ser igual a 0, que es el momento que llegó, más el tiempo que se demoraron en atenderlo. Y eso es la inversa de gamma, más int.gamma. Ahí está la función. Los parámetros de la función, de acuerdo a lo que nos decían, era un 5 y un 8. Entonces, tal cual como utilizamos la variable aleatoria, es un aleatorio, punto y coma, el alfa es 5 y el beta es 8. Entonces después 5,8 y cerramos. Y ahí se generó un número aleatorio. Entonces a esta persona le demoraron 22 minutos en atenderla. O sea, salió también en el momento 22. Para el cliente 2 va a ser distinto. Va a demorarse un tanto, pero luego de eso lo que tiene que hacer es sumarle los 10 que están acá porque llegó en el momento 10. Entonces vamos a hacerlo. El cliente 2 va a ser igual a... Recuerden, el cliente 2 también es atendido inmediatamente, pero el cliente 2 llega en este caso, en este momento como está escrito, en el minuto 11. Entonces es igual a 11, que es o 4 en este caso porque ya cambió, más el tiempo de demora. Y el tiempo de demora sigue siendo lo mismo. int.gamma, porque los cajeros son todos iguales. En este caso, un aleatorio. Y luego, de nuevo vemos aquí 5,8. 5, punto y coma 8. Y ahí generamos otra variable aleatoria que es la cantidad de tiempo que se va a demorar el cliente 2. Entonces hasta ahora el cliente 1 sale en ese cambio en el minuto 40, el cliente 2 en el minuto 88. Lo que nos falta ahora es seguir con el tercero. De nuevo, el tercer cliente va a entrar inmediatamente cuando llega, porque cuando llega, ya que hay 3 cajeros, todavía hay uno disponible. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya voy a copiar esta expresión porque es básicamente lo mismo. Entonces el cliente 3, su tiempo de salida es igual al tiempo de entrada más lo que se demora el cajero, que es lo mismo que habíamos escrito anteriormente. Ya está lista esa parte. Aquí es donde tenemos que tener cuidado y empiezan a salir cosas nuevas. El cliente 4 y el cliente 5 van a presentar ciertos problemas. Empecemos con el cliente 4. Cuando llegue el cliente 4 pueden haber dos posibilidades. Una posibilidad es que los 3 cajeros estén llenos, por tanto tiene que esperar a que se desocupe uno. Y la otra posibilidad es que ya se haya desocupado uno y en ese caso cuando llega inmediatamente es atendido. Entonces esas dos posibilidades las tenemos que dar acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En este caso, por favor, quiero que vayan viendo el video pausándolo a cada momento porque aquí vamos a ingresar todo dentro de una función.
Entonces tenemos dos casos, por tanto vamos a utilizar un sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Yo sé que el cliente 4 llegó en el 58 y lo que tengo que ver es si en el 58 está algo desocupado o no. En este pequeño caso está desocupado el 1, pero este no y este no. Por tanto tenemos el caso de que entra inmediatamente a ser atendido. Pero también se puede dar la ocasión en que los tres están ocupados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el menor de estos tres. Entonces, min, abro, selecciono los tres y cierro. Si el mínimo de esos tres es, en este caso, para que pueda ingresar, si el mínimo es menor a 58 o al tiempo en el que llegó, significa que, y si ven el caso que está ahí en la pantalla, significa que el 4 va a ser atendido inmediatamente. En este ejemplo, el cliente 4 llegó en el minuto 58 y aquí hay un 29 que es el menor, porque el cliente 1 terminó de ser atendido en el minuto 29. Eso significa que como el 1 ya salió del cajero, el 4 va a llegar inmediatamente a ser atendido. Entonces, si se cumple lo que yo puse ahí, el cliente 3, o sea, el cliente 4 inmediatamente se atiende en el cajero. Entonces, punto y coma. Si eso es verdadero, tenemos que ver cuánto se va a demorar él dentro de ese espacio. ¿Cómo lo hacemos? Con las mismas fórmulas que usamos anteriormente. El tiempo de salida va a ser el tiempo de llegada más la inversa de la gama. Y ahí está, más la inversa de la gama. Punto y coma. Si no sucediera eso, estoy ahora dentro del falso, o sea, si el mínimo en este caso no es menor que el número el número de llegada del cuadro, entonces tenemos que el cliente 4 va a esperar. ¿Y cuánto va a esperar? Va a esperar hasta que el primero salga. Entonces el cliente 4 va a ser atendido cuando el de número menor salga. Voy a hacer un ejemplo de las dos formas posibles. Entonces primero quiero escribir esta función. Entonces si ese es el caso, el cliente 4 va a ser atendido en el número menor y a eso se le va a sumar lo anterior. Entonces, ¿cuánto va a ser su número, o sea, su cantidad de tiempo de espera? Y por consiguiente la salida va a ser el mínimo de esos tres números, por tanto voy a copiar eso acá, más lo que se demoran en atenderlo. Y eso es esta expresión de acá. Queda un tanto largo, pero la lógica es relativamente fácil. Y después de eso cerramos el sí. Ahí está. Ahora lo voy a hacer con algunos ejemplos. Entonces voy a copiar estos para darme un ejemplo. Tengo una pequeña pausa respecto a lo que estamos haciendo. Ahí lo copié simple y lo pegué como valor. Entonces lo voy a ir cambiando. Este es el cliente 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el cliente 4 llega en el momento 36. Y en este caso, disculpen, creo que servía más copiar lo de allá. Vamos a suponer que el cliente 1 termina en el 87, el cliente 2 en el 82 y el cliente 3 en el 34. Sigamos con esos valores. Cliente 5 no importa, así que lo voy a quitar. Y este le vamos a dar el valor de 50. De nuevo, el cliente 1 salió en el 87, el 2 en el 82, el 3 en el 34. Cuando el cliente 4 llegó en el minuto 54. Significa que el cliente 3 ya salió, porque salió en el momento 34. Entonces eso significa que el 4 llega inmediatamente a atenderse. Ese es el primer caso que nosotros hicimos. Pero ¿qué pasa ahora si nosotros ingresamos esto? El cliente 1, el cliente 2 y el cliente 3 todavía están siendo atendidos cuando llega el cliente 4. Porque si se fijan, estos tres son mayores que el 4. Eso significa que cuando llegue el 4 va a tener que esperar.
¿Y cuánto va a tener que esperar? Fácil, va a tener que esperar a que salga el mínimo de estos tres números, el 3, porque ese es el mínimo. Entonces, en el momento 68, el número 4 va a ser atendido. Y desde ahí, ¿cuál va a ser la salida? 68, que es el momento en donde empieza, más la variable aleatoria, que es la cantidad de tiempo que se demora el cajero en atenderlo. Eso es lo que hicimos siempre. Entonces calculamos el mínimo de esto. Si el mínimo de esto, que en este caso me da 68, es menor que 50, significa que el 4 es atendido inmediatamente, lo cual no pasa. Solamente puede darse cuando se dé algo así. Entonces, si se dan cuenta, el mínimo de estos 14 menor a 50 significa que el 4 pasa inmediatamente a atenderse a una caja. Eso es lo que se hace para el número 4. Entonces, hay que tener en cuenta esas opciones. Vamos a hacer lo mismo para el número 5 ahora. Pero el número 5 lo vamos a hacer con una cierta excepción. ¿Por qué? Cuando llega el 5, como es el quinto en entrar, obviamente va a ser el quinto en ser atendido. Pueden darse ciertos escenarios, pero siempre se va a atender después del 4. Eso es lógico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder ver cuándo se atiende el 5, no podemos sacar el mínimo de estos tres, porque obviamente uno tal vez ya se atendió. No podemos sacar el mínimo de los 4, porque estaríamos viendo tal vez uno que ya salió. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a llegar acá de nuevo. Tenemos el 5 y llegó en el momento, por ejemplo, 60. Entonces, voy a colocar un valor para que ocurra un cierto error. Ahí está. Si yo tengo que el número 5 llegó en el momento 60 y digo, voy a sacar el mínimo de estos y me da que es 14, no va a ser atendido en la caja 2. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando sale el número 2, el 4 va al cajero del número 2 y luego el 5 tiene que seguir esperando. Entonces tengo que tomar en cuenta que cuando llega el 5 para poder ser atendido, necesariamente tiene que haber salido uno y luego de eso tiene que haber salido otro. Porque lo que lógicamente pasa ya que está en una cola es que el 4 va a ir a un cajero y de nuevo queda lleno. Y después de eso tiene que esperar a que otra persona también se desocupe, que puede ser cualquiera. Puede ser el 4 o puede ser cualquiera de los anteriores. O incluso podría el 4 ser atendido antes que todos. Recuerden que son valores aleatorios. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Ya que van a salir dos personas obligatoriamente para que sea atendido el número 5, lo que yo tengo que buscar es el segundo número menor. De nuevo, este mismo ejemplo. Lo que va a pasar aquí es que el número 2 va a terminar de ser atendido y luego el número 4 entra. Porque en este caso tiene o sea, es el siguiente que llega. Y después de eso, lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el menor entre este y este. Y eso sería el 68. Y eso, de acuerdo a matemáticas simples, es el segundo número menor. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, el segundo número menor, para poder ver cuál es el segundo cliente que salió. Y eso se hace con la fórmula de késimo menor. Entonces, es lo mismo que hicimos en el 4, pero ahora se hace con el késimo menor. Vamos a empezar. Es igual a. De nuevo lo mismo. Esto les va a servir si es que no entendieron la anterior parte con el 4, así que pongan también mucha atención. Entonces, de nuevo son dos posibilidades, pero en este caso con el késimo menor. Lo que yo tengo que ver es si es que cuando llega el 5 están los tres ocupados o está desocupado alguno y puede entrar inmediatamente. Entonces sí, en vez de mínimo voy a poner el k punto ésimo menor. ¿Qué es lo que busca? Lo mismo que la anterior vez, lo que busca es el menor. Sin embargo, yo digo cuál en el ranking. Entonces voy a seleccionar todo esto, luego punto y coma, y le voy a poner un 2. Y en este caso estoy buscando el segundo menor. Si el segundo menor de todo eso es, en este caso, menor al tiempo de llegada del cliente, significa que se va a atender inmediatamente. Entonces, el tiempo que se va a demorar es igual a la fórmula anterior. En este caso voy a
No vamos a escribirlo inmediatamente. Entonces, el tiempo de atención va a ser igual a el tiempo de llegada del número 5 más lo que se demora el cajero. Y eso es int.gamma de 5,8. Disculpen, y la probabilidad aleatorio. Entonces, ese es el verdadero. Y en este caso lo que estamos viendo es cuando se atiende inmediatamente. Ahora lo que vamos a hacer es el valor falso. En el valor falso, cuando llega, están los tres cajeros, en este caso, ocupados. Entonces, ¿cuánto va a ser su tiempo de atención? O tiempo total para calcular de salida. Bueno, el késimo menor, así que lo voy a copiar. Que me va a dar cuál es el cliente que se desocupa primero. Más el tiempo que se demora dentro del cajero. Y aquí lo tenemos dado, que es con la función inversa gamma. Y después de eso cerramos el paréntesis del sí y terminamos. Voy a expandir esto para que lo podamos ver un poquito más centrado. De nuevo es lo mismo que anterior, solamente que utilizamos el késimo. Ahí está. De nuevo, este es todo un sí. ¿Qué es lo que hicimos? En esta parte vimos el segundo menor. Si el segundo menor, que es el segundo cliente que se va a desocupar, es menor que el tiempo de llegada del cliente 5, significa que el cliente 5 se atiende inmediatamente. Por tanto, ¿cuándo va a ser el momento que sale el cliente 5? Bueno, el momento que llegó más lo que se demora en atenderse en el cajero. ¿Qué pasa ahora si están los tres cajeros ocupados? Bueno, tiene que esperar a que se desocupe, eso es ver cuál es la salida del segundo menor, y a eso de nuevo se le suma el tiempo de atención. Y con eso está listo, por lo menos esa parte. Ahora, disculpen, cambié la fórmula, ahí está. Ahora, eso no es todo el ejercicio. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular cuánto es el tiempo total que estuvieron. Y para eso tenemos que calcular cuál fue el último cliente que salió. Hay que tener muchísimo cuidado porque no siempre va a seguir el mismo orden. Puede incluso que el cliente 1 sea el último en salir. Recuerden que todo es probabilístico. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar cuál fue el último cliente en salir. Entonces, nunca vean solamente el 500 porque también puede ser un error probable si es que son demasiados valores. Decir, cuando sale el 500, o sea, cuando sale el 5, significa que ya terminó todo el sistema. No, cuando sale el último. ¿Y cuándo sale el último? Aquí lo voy a poner como tiempo total. Simplemente se busca el máximo de estos, porque estas son las salidas. Entonces el último en salir me da cuántos tuvieron en total en el sistema. Entonces es igual a máximo de todo esto. Y listo. 95. Significa que el tiempo total fue 95. Ahora vamos a achicar esto. Creo que mi Excel se sobrecargó con las ecuaciones, así que voy a tratar de hacer menos réplicas dentro de lo posible. En todo caso, vamos a ver cuántas réplicas nos da. Pongamos unas 500, yo creo. El ejercicio dice 5000, pero en el fondo seguir repitiendo lo mismo, así que nos vamos a 500. Nos arreglamos, vamos a 350. Se nota un tanto cargado el Excel, así que vamos a ver si es que funciona. Voy a hacer primero 15. En este caso el Excel se sobrecargó un poco por la cantidad de ecuaciones de seguro. Eh, Estos son solamente ceros. Lleguemos a, para que sea significativo, lleguemos hasta 30.
para que sea medianamente significativo por último. Entonces voy a tratar de llegar hasta 30 repeticiones. Porque en el fondo lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo para abajo. Entonces ahora vamos a ver el estimador total. Tenemos 30 repeticiones. Lo que vamos a hacer ahora es calcular simplemente el promedio del tiempo total. Ya está. Entonces recuerden que este es un estimador puntual. No hay que hacer intervalo de confianza porque eso es lo que nos dicen, un estimador puntual. Entonces en este caso nos dio que vamos a demorar por alrededor de 98 minutos dentro del sistema, que es el promedio de todo esto. Obviamente si hacemos 5000 la varianza de esto va a ser mucho menor, pero esa es la forma de hacerlo. Ciertos detalles de este problema está en qué hacer cuando llega el 4, qué hacer cuando llega el 5. Ese es el único difícil que puede haber. Lo demás es simple lógica. Muchas gracias por ver el video.